Gloria al Señor. Vamos a ver este video, gloria a Dios, que nos habla sobre, es como una reflexión sobre las enseñanzas de Jesús. Gloria a Dios. Han pasado más de 2000 años desde que su propia historia cambió la historia del mundo. Hoy, en un planeta irracional y violento, donde aún impera la discriminación, donde no hemos logrado ser capaces de comprendernos como raza humana, su palabra sigue tan vigente como hace 2000 años. Y es un camino de verdad y vida para todos los seres que habitan la tierra. Su nombre, Jesús de Nazaret. No se presentó más que como un hombre de origen humilde, que no necesitó de armas ni se valió del terrorismo para hacerse luchar. Sus palabras y su ejemplo fueron más que poderosas para iniciar una colosal guerra contra todo lo que denigra y lo que ultraja la condición humana, contra el sufrimiento infligido al hombre por el mismo hombre y contra el tormento del mal. Jesús fue un hombre excepcional, como ningún líder. La congruencia de sus palabras y sus hechos marcaron la diferencia. Él hacía lo que decía y con ello enseñó los principios fundamentales de la convivencia y el bienestar entre los hombres. Sus enseñanzas han conseguido que a pesar de nuestra brutalidad e insensatez, el mundo no se destruya a sí mismo. Su voz ha trascendido más allá de su época, logrando que no se apague en la humanidad la débil llama de la misericordia que aún le queda. Su pensamiento ha sido esencial para que aún miles luchen en todo el mundo para evitar la guerra, por acabar con el hambre y la peste, por terminar con la pobreza, por aniquilar el sufrimiento, por hacer de este un mundo mejor para vivir. En su alrededor desatan miles de polémicas. Lo cierto es que aún fuera de cualquier connotación religiosa, Jesús tuvo para con la humanidad entera un compromiso universal colmado del más puro y desinteresado amor. Hay quienes enaltecen su figura como profeta divino y lo siguen. Hay quienes solo lo ven como un hombre más y se empeñan en demostrar los defectos que como tal pudo tener. Hay quienes incluso ponen en entredicho la veracidad histórica de sus hechos. Lo indiscutible es que aún hoy, después de que la humanidad ha alcanzado los mayores avances tecnológicos, el más elevado razonamiento científico, más allá de cualquier credo religioso o pensamiento ideológico, a pesar de los intereses mezquinos de algunos gobernantes que se creen más que Dios y de las convicciones que han sumido a la tierra en la misericordia y la desesperación en la miseria, su mensaje de paz y esperanza sigue siendo el más claro y contundente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque quien ama comprende, tolera, respeta y no es capaz de causar daño. Sin duda, el impacto de Jesús en la historia de la humanidad es impresionante. Aun quienes no creen en Él son partícipes de su huella y su clamor por el perdón. Se levanta en medio de una época en la que la crueldad domina al mundo. La primera vez que se escuchó que todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios, sin importar ninguna condición, fue en las tierras de Galilea, en voz de Jesús de Nazaret. Según él, nadie es mejor ni peor, porque nadie es quien para juzgar a su semejante. Su evangelio de igualdad y respeto por la vida es el principio básico de los derechos humanos que hoy protegen a todas las personas contra el exterminio y la segregación. La solidaridad con la que actuó, la clemencia con la que acogió y el perdón que hasta siendo condenado otorgó, son las muestras inefables de una doctrina que se levantó en los más crueles tiempos de dolor. ¿Y todo esto por qué? ¿Con qué fundamento? Con el solo fundamento del amor incondicional por todos. Hoy nos aferramos en espera de una respuesta, de un milagro, cuando la realidad es que desde hace 2000 años tenemos la respuesta en las palabras de Jesús. El milagro del amor está en nosotros mismos. Bastaría llevar a cabo sus enseñanzas para conseguirlo. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Las enseñanzas de Jesús, gloria a Jesús.
El tema para esta noche es cómo estamos respondiendo a las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo enseñaba Jesús? Aleluya. Y más aún, ¿cómo respondían sus discípulos a sus enseñanzas? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Su historia, su vida, es la historia más impactante que puede existir de cualquier persona. Ningún hombre en la tierra ha sido tan amado o tan odiado. Puede que muchos no crean en la Biblia, gloria a Dios. Quizás ni siquiera crean en Él como Dios. Sin embargo, la ciencia y la historia respaldan su existencia. Los relatos históricos y las pruebas científicas encajan todos en los relatos de la Biblia. Y los que se oponen a Él no pueden negar su existencia. Que el mundo lo niegue no debe sorprendernos. Que rechacen su palabra y sus enseñanzas tampoco. Pero ¿cómo respondemos nosotros, los que le hemos recibido a su verdad y a sus enseñanzas? Gloria a Jesús. ¿Cómo lo hicieron sus primeros discípulos? Santo es el Señor. Y me gustaría leerle en las porciones bíblicas que le dije, Mateo capítulo 7, gloria a Jesús, 28 y 29. ¿Cómo enseñaba Jesús? Gloria a Dios. Cuando Jesús, leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Cuando Jesús terminó de hablar, aquí en esta parábola Él estaba hablando de los dos simientes. Gloria a Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Dios. Él hablaba con autoridad. Santo es el Señor. Y en Marcos capítulo 1, el verso 22 dice, la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. La gente de su época se admiraban de cómo Él hablaba. A veces, si hemos podido ver las películas que dan de Él, vemos como siempre los grupos iban tras Él. Él se movía para un lado y los grupos iban y lo seguían a donde quiera que iba, porque ellos se admiraban de la manera en que Él hablaba, la autoridad que tenía en sus palabras. Gloria a Jesús, aleluya. Además de eso, además de tener autoridad, si vamos a el Evangelio de Juan, si no tienen tiempo para buscarlo, lo pueden anotar. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 y el verso 17, dicen que Él tenía gracia y verdad. Capítulo 1, verso 14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y el verso 17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Él hablaba con autoridad, hablaba con gracia y verdad. Santo es el Señor. Mi alma adora al Señor. Juan, seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y el verso 46 dice, los guardias respondieron, nunca antes alguien había hablado como este hombre. Es decir, que vemos cómo ellos se sorprendían de la manera en que Jesús hablaba. Gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya. Ahí mismo el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el verso 28 dice, entonces Jesús les dijo,
Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Es decir, que lo que Él enseñaba con gracia y verdad que la tuvo del Padre, Él enseñaba lo que su Padre le había enseñado. Gloria a Jesús. Al igual que los discípulos, sin embargo, al igual que los discípulos que lo seguían a Él y que Él los había escogido, ellos tenían muchas luchas. Y estas luchas que tenían, cosas que la mayoría de las veces levantaban una resistencia a la comprensión y a la aplicación de las enseñanzas de Jesús. Por eso vemos en muchas veces en los evangelios cómo Jesús los tiene que corregir, porque actuaban como que no tenían fe, como que no creían, en muchas veces. Y era que había algo que se levantaba, que impedía que esa enseñanza que Jesús le estaba tratando de dar no penetrara quizás en su mente y en su corazón. Vamos a ver qué puede suceder, porque eso también nos sucede a nosotros. Y vamos a ver algunos puntos que pueden ser los que causen eso. Gloria a Dios, aleluya. El primer punto es que muchas veces tenemos dificultades para experimentar una fe genuina. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. Gloria a Jesús. En Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Cuando ellos estaban en la barca con Jesús, dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Es decir, que su fe, aparentemente, estaban teniendo problemas por tener una fe genuina. ¿Qué es fe? Si no es confiar, si no es creer. Gloria a Jesús. ¿Cómo respondemos nosotros a las situaciones de nuestro diario vivir? Ahí ellos tuvieron una situación de su diario vivir. Los cogió una tormenta en la barca. Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aún más, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Gloria a Jesús. Es decir, que la fe provenía de esa enseñanza que Jesús le estaba tratando de dar a ellos, pero había algo que impedía que ellos absorbieran eso que Él le quería dar a ellos, esa enseñanza. Y nosotros también podemos pasar por esa misma situación. Aleluya. No estamos exentos a eso. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Estamos alimentando el Espíritu? Ellos están en la barca y se olvidaron quizás de que Jesús estaba allí durmiendo. Y quizás ellos llevaban el control de la barca. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó la tormenta. Cuando surgió el problema de la tempestad. Oh, espérate que Jesús está aquí. Él nos puede salvar. Santo es el Señor. ¿Quién controla nuestra barca? ¿Estamos confiados en las manos de Jesús o solo nos acordamos de Él cuando estamos en la tempestad y queremos que Él tome el control? ¿Realmente nuestra fe es genuina? Gloria a Jesús. Santo es el Señor. ¿Qué grado de compromiso tenemos con Jesús? Gloria a Jesús.
Santo es el Señor. Muchas veces también nos resistimos a tener un compromiso con Jesús. Aleluya. Necesitamos examinar cómo está nuestra fe. Si nuestra fe es una genuina, gloria a Dios. Porque puede ser que estemos impidiendo que las enseñanzas del Maestro no estén llegando a nuestra vida de tal forma que nuestra fe sea una fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. El otro punto que le quiero dar también es que quizás ellos también tenían este problema, y les voy a dar un ejemplo, que muchas veces somos ignorantes de la verdadera misión de Jesús. Muchas veces somos ignorantes de la verdadera misión de Jesús. Y me gustaría leerle en Mateo capítulo 16, el verso 22. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Todos sabemos que la misión de Jesús fue venir al mundo, nacer, morir y resucitar, porque con ello íbamos nosotros a ser redimidos a la humanidad. Gloria a Jesús. Así que era necesario que Él muriera, pero sus discípulos a veces no comprendían esto. Entonces estaban ignorantes de la verdadera misión de Jesús. Y le voy a leer ahí en Mateo capítulo 16, el verso, le voy a empezar en el 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Jesús, aleluya. Aquí vemos a un Pedro que trata de detener a Jesús cuando él dice que va a ir a Jerusalén, porque él sabía lo que ya estaba por suceder. Jesús ya le había dicho de su muerte y que era necesario que sucediera para que se cumpliera la escritura. Sin embargo, vemos a Pedro tratando de detenerlo y vemos que él estaba actuando ignorante a la misión que Jesús tenía que cumplir. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor. Entonces necesitamos tener discernimiento, porque podemos ser presa del enemigo muchas veces, que trata de interponerse entre nuestra misión y lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Mi alma adora al Señor. Y sabemos, hermano, que en este mundo en el que estamos viviendo vamos a padecer. Quizás aquí no estamos sufriendo persecución como muchos hermanos en otros países, pero sí hay muchas situaciones que nos ponen a veces contra la pared. Gloria a Dios. Y nuestra integridad como cristianos puede verse en juego. Necesitamos saber dónde estamos parados y cuál es nuestra misión. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor. ¿Conoces cuál es la misión que Cristo nos ha encomendado a nosotros? ¿Conoces cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Qué estamos haciendo para que sea cumplida esa misión que el Señor nos ha encomendado? Sabemos que en Mateo 28, 19 y 20 tenemos ahí la gran comisión. Esa es la misión de la iglesia: predicar el evangelio a los que están allá afuera, que no tienen conocimiento de Dios. La misión de nosotros es hacer discípulos, que se bauticen las personas y enseñarles, para que ellos también puedan tener salvación. Esa es la misión que Jesús nos dejó para nosotros cumplir. Gloria a Jesús.
Santo es el Señor. Y tenemos que entender que no estamos solos en esa misión. No estamos solos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Aún más, en Hechos 1:8 dice que Él nos ha dado poder para cumplir con esa misión. Tenemos el Espíritu Santo que nos da fuerza para nosotros cumplir a cabalidad con la misión que Cristo nos ha dejado. Gloria a Jesús, aleluya. Así que las enseñanzas de Jesús no podemos pasarlas por alto, no podemos olvidarlas y necesitamos, gloria a Jesús, tenerlas presentes en nuestras vidas cada día. Santo, santo es el Señor. Otro asunto, gloria a Jesús, aleluya, es otro punto, luchas internas, gloria a Dios, por la prominencia en grupo o celos por los ministerios de otras personas. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora al Señor. Le voy a seguir leyendo en Mateo, voy al capítulo 20, gloria a Jesús, aleluya. Capítulo 20, verso del 20 en adelante. Y ahí vemos que viene la madre de dos de los discípulos de Jesús para que Él haga algo. Dice, en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante Él para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. Él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y le dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Jesús. Y es bien interesante esta porción, gloria a Jesús. Porque aparentemente la mamá de esos dos discípulos tampoco tenía su mirada en las cosas del cielo. Estaban viendo todo su enfoque en lo terrenal. Gloria a Jesús, aleluya. Querían una posición privilegiada al lado del Señor. Gloria a Dios. Y ahí en los versos, el verso 28, Jesús claramente le dijo, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y cada uno de nosotros tiene una misión y un ministerio que cumplir. Cada uno de nosotros, no estamos aquí por casualidad, gloria a Jesús. Cada uno es un líder en el lugar donde está trabajando. Cada uno es un líder en su casa, un sacerdote en su casa, gloria a Jesús, aleluya. Cada uno de nosotros tiene una misión y un ministerio que cumplir. En lugar de enfocarnos en lo que el otro está haciendo, querer imitar lo que otro hace, necesitamos imitar a Cristo en humildad y servicio, porque eso fue lo que Él hizo. Él vino para servir, aleluya. Santo es el Señor. Somos un cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Nuestra mirada tiene que estar enfocada en Él, aleluya, y procurar la unidad de la iglesia. Eso sí tenemos que hacerlo, gloria a Jesús, aleluya. Y siempre estamos orando por eso, por la unidad del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5 dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros,
y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Gloria a Jesús, aleluya. Así que no podemos estar buscando un lugar más acomodado, más cerca. No, todos estamos bajo la misma unidad en el cuerpo de Cristo. Y eso es por lo que tenemos que luchar. Para que el enemigo, gloria a Jesús, que está al acecho, no entre a nuestra congregación. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. También pueden leer en Gálatas, lo pueden anotar, capítulo 3, 26 y 28, que nos habla sobre la unidad de la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Y un último punto que les quiero dar es, gloria a Jesús, aleluya, que los discípulos de Jesús, al igual que nosotros, muchas veces tenemos expectativas de Jesús que no son reales. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces tenemos expectativas del Señor que no son reales. Jesús no es quien nosotros pensamos quién es Él, sino que Él es quien Él dice que es. Gloria a Jesús, aleluya. Y hay un ejemplo en la Biblia que les quiero dar sobre eso, que lo podemos aplicar a esa situación. Y está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y es donde nos habla de Juan el Bautista. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 3, que usted lo puede leer luego, vemos a Juan el Bautista predicando, anunciando la llegada de Jesús. Y él predicaba, ya ustedes han leído cómo, le decía a ellos. Hasta llegó el punto cuando bautizó a Jesús. Sin embargo, llegó a un punto en que él fue preso. Y ahí es que habla en Mateo, capítulo 11, y el verso 2 y 3. Él fue puesto preso. Y en el verso 3 dice, el del 2 y el 3 se lo voy a leer, dice: Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos por otro? Vemos a Juan aquí, envía a 2 discípulos a preguntar si Jesús era el que realmente iba a venir. Puede que Juan, al igual que otros, estuvieran esperando quizás un líder geopolítico que los librara de la opresión que ellos tenían en Roma. Quizás esperaban un líder que tuviera una espada en la mano y que viniera quizás tumbando cabezas. Gloria a Jesús. Pero Jesús no era esa clase de líder, que ese no era lo que Jesús vino. Gloria a Dios. Jesús vino para libertar a los cautivos de espíritu. Vino para sanar y restaurar nuestras almas. Vino para deshacer las obras del enemigo. Gloria a Dios. Y muchos de nosotros a veces tenemos expectativas irreales de quién es Cristo y de lo que Él hizo, de su obra, y continúa haciendo por nosotros. Gloria a Dios. ¿Y por qué razón digo esto? Porque muchas veces podemos ver esto en la manera en que nos conducimos, en la manera en que adoramos al Señor, en la manera en que pedimos, en la manera en que oramos. Se puede ver eso. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Vemos a veces, santo, santo es el Señor. Aleluya. A veces queremos que el Señor haga cosas por nosotros, pero al modo de nosotros. Nosotros queremos manipular, como tratar de manipular, porque el Señor, ninguno de nosotros puede manipularnos, pero tratamos como de manipular quizás la oración, quizás muchas cosas para mover a Dios, pero las cosas no son así. Aleluya, mi alma adora al Señor. Necesitamos ver a Dios tal como Él es, que Él vino, gloria a Dios,
caminando hacia el infierno, sin fe y sin esperanza. Gloria a Dios, aleluya. El Evangelio de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, a veces son radicales y pueden ser hasta controversiales. ¿Por qué razón? Porque la luz de Cristo nos alumbra y expone el pecado que hay en nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, santo es el Señor. Aún más su palabra nos dice, sus palabras, y estamos hablando de eso, de sus enseñanzas, y cómo a veces estos puntos que le he dado levantan como una pared que impide que sus enseñanzas sean efectivas en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Por eso a veces escuchamos mensajes que no nos gustan, pero es por eso, porque su palabra es para eso. Es para que penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos haga sentir incómodos y arreglemos nuestra vida con Cristo. Gloria a Jesús. La verdad de Cristo, sus enseñanzas son poderosas y nos conducen a la vida eterna. Y Él nos invita a nosotros a sustituir nuestras antiguas convicciones, nuestras antiguas actitudes, nuestros antiguos pensamientos. Él nos invita a cambiarlo por la verdad de su reino. Gloria a Jesús, aleluya. Nuestras mentes que sean transformadas, que sean renovadas en Él. Somos llamados a crecer en conocimiento, en carácter y en ministerio. En esas cosas, cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. No olvidando, como dice Juan 17:3, que ahí nos dice que la vida eterna, gloria a Jesús, en la vida eterna se encierra el conocer al Padre y a aquel a quien Él envió, Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús están vigentes, gloria a Dios. Las enseñanzas de Jesús están ahí para cambiar nuestras vidas, están ahí para transformar nuestras mentes, nuestros corazones, para que cada día seamos más como Él. Tengamos en cuenta estos puntos, hermanos, gloria a Dios. No los pasemos por alto. Si lo hacemos, gloria a Jesús, nuestras vidas van a ser otras. No podemos perdernos en el... A veces anunciamos los estudios bíblicos y anunciamos los estudios bíblicos y vamos a una célula y vamos a esto. Todo eso es importante. Todo eso es importante. ¿Por qué razón? Porque una palabra hoy, otra mañana, una enseñanza hoy, otra mañana, día a día nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas. El Señor nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Gloria a Jesús, aleluya. Así que tenga pendiente que necesitamos que nuestra fe sea genuina. Necesitamos conocer cuál es tu misión, cuál es la misión de nosotros, por qué estamos aquí, cuál es la misión que Jesús nos dejó, cuál es la misión de nuestra iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Como congregación, como grupo, necesitamos saber cuál es nuestra misión para mantenernos en esa unidad y caminar juntos. Gloria a Dios, aleluya. Y entender y tener expectativas reales de Jesús, de quién Él es y por qué Él vino y por qué nosotros estamos aquí. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.